Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Estamos transmitiendo directamente desde la Ciudad de México en el proyecto 2013, desde esta ciudad, ciudad capital, la Ciudad de México. Bueno, amigos, estamos teniendo un problema técnico. Le vamos a pedir a nuestros amigos de Logroño que nos manden su clave, por favor, a través de un mail para que sea recibido. Nacho está tratando de entrar en estos momentos, no encuentra la clave correspondiente de donde se va a hacer la transmisión. Les pedimos por favor que nos envíen un mail para saber cuál es la clave correcta para entrar con ustedes. Nacho, repito, está en estos momentos buscando la entrada directamente a Logroño para tratar dos temas, sobre todo Francisco Franco y la monarquía en España. Bueno, se encuentra conmigo también don Mauricio Reyes, y en unos minutos vamos a ver unos elementos de introducción, amigos, porque el viernes de la semana pasada estuvimos en la inauguración de la Casa de la Primera Imprenta del 20 aniversario, en donde se realizó precisamente una exposición fotográfica de todos los procesos de excavación de la restauración. Un servidor de ustedes estaba dando las indicaciones en el laboratorio, en la mesa de trabajo, donde se realizaron los trabajos de investigación ya posteriores a los trabajos de restauración de la Casa de la Primera Imprenta. Le vamos a pedir a nuestra técnico Aranza que nos envíe inmediatamente este video con audio para que ustedes puedan darse cuenta, y seguiremos hablando de ello, quien fue realizado el documento por nuestro director general Gerardo Said. Y bueno, pues adelante, Aranza. Y la otra calca que corresponde a Chimalpopoca, que es otra de las piezas que se encontraron. Y además traje el códice mendocino, donde está el nacimiento y la muerte de Chimalpopoca. Y aquí está el diccionario de arquitectura, con el que se estuvo haciendo los análisis de todas las fotografías de acuerdo a lo que encontramos, desde la cimentación de tipo romano hasta lo contemporáneo, con todos los reforzamientos que se hicieron en los últimos 500 años. Y este es el área donde siempre pues, está un servidor de ustedes trabajando. Este es el área de trabajo y el apoyo de Alejandro en todas las actividades. Aquí pues, hemos llegado a veces 8 de la mañana, 9 de la mañana, pero a veces nos retiramos sábados y domingos, trabajando hasta las 10, 11 de la noche. Ayer le toca. ¿A qué hora te fuiste ayer, Alejandro? Ayer fue más tarde, ayer me fui de las 11 más o menos de la noche. Entonces, este es el trabajo donde nosotros realizamos actividades. Y pues si tienen ustedes las invitaciones, guárdenlas como recuerdo, porque esas invitaciones pues prácticamente fueron 8 los temas que se manejaron, gracias a que Alejandro consiguió la fotografía más antigua del siglo, prácticamente principios del siglo XIX o antes del siglo XIX, de lo que fue esta zona y esta casa. El día último domingo de este mes vamos a tener una visita guiada, que va a ser una a las 10, otra a las 12, otra a las 2 de la tarde, para que quienes quieran venir a las guiadas conozcan la historia de esta casa. Entonces este es el trabajo que se ha hecho. Pues espero que les haya gustado la breve explicación de lo que se hizo. Y la otra calca que corresponde a Chimalpopoca, que es otra de las que ver parte de lo que era un proceso de trabajo después de 20 años de la restauración de la Casa de la Primera Imprenta. Para los que nos están viendo en el extranjero, pues evidentemente el virrey de Mendoza, don Mauricio, ¿cómo está usted? Me da mucho gusto saludarlo, perdón, pero estábamos entrando. Esperemos que Logroño ya hayan enviado algún mensaje para poder entrar en contacto con ellos. Estamos teniendo problemas técnicos y bueno, pues Nacho está haciendo lo posible por realizar este contacto directamente con Logroño. Y pues don Mauricio, lo que usted acaba de ver, que usted estuvo invitado precisamente para este 20 aniversario de la Casa de la Primera Imprenta, y quisiera recordar que precisamente el virrey de Mendoza en 1556 hace una solicitud directamente a España para que venga un impresor a hacer los primeros libros en América Latina. Y bueno, pues ahí tenemos a Juan Pablos, quien fue precisamente parte de esta exposición para conocer toda la historia que se dio, los contratos que se hizo con el rey de España. Y Juan Pablos publicó una serie de documentos muy interesantes que más adelante vamos a hacer un programa especialmente para hablar de ello.
Y bueno, pues usted, ¿qué le pareció la exposición, don Mauricio? Pues antes que nada, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, como ya se acostumbra aquí de darle el saludo. Eh, pues el trabajo de la primera imprenta es un trabajo muy arduo, muy metódico y de mucha investigación. Antes que nada, pues lo felicito porque ese trabajo encabezado por usted en un principio y en la actualidad por la directora del propio de la propia casa de la primera imprenta, la licenciada Ivette. Exacto, correcto. Pues ha sido muy detallado. A mí me satisface mucho ver que fue muy metódico y que fue un trabajo desde enumerar pieza por pieza y tomar los planos donde estaba cada pieza colocada para volverlas a restituir y volverlas a colocar en su lugar original. Quien no haya tenido oportunidad de ver un trabajo de este tipo, pues sería, si tiene la oportunidad de venir a la capital de la República Mexicana, pues tendría la oportunidad de ver ese trabajo tan exacto y tan meticuloso que se llevó a cabo en esta casa de la primera imprenta. Le toca, así como a México tener la primera universidad, igual es la primera imprenta en América Latina y en toda América completamente. Son labores necesarias y de las cuales el acervo cultural empieza a florecer y a dar frutos en nuestro país y es por este medio donde no se pierden todos los valores que se tienen, inclusive hasta códices se reprodujeron ahí, me parece. Fue muy interesante, don Mauricio, porque amigos, la Casa de la Primera Imprenta de América nos da un resultado que los estudios que se hicieron fueron 500 años en avance arquitectónico, toda la problemática, cómo se estudió la casa desde el momento mismo que le fue entregada a Jerónimo de Aguilar, en el momento que fue cambiando, cómo hasta intervino la Inquisición y los diferentes personajes que habitaron en estos lugares, que fue uno de los grandes legados y la distribución de los predios que se le dieron a los capitanes de Hernán Cortés. Y aquí estamos viendo ya algunas fotografías de todo el proceso de trabajo, las explicaciones que vamos a ver un poco más adelante, que se dio. Estuvo precisamente el embajador de la República Rusa, y fíjese qué interesante, don Mauricio y amigos, después de 150 años, porque en 1863 ahí vivía el embajador de Perú, y este embajador pues tuvo la suerte, por decirlo de una manera, si me lo permiten, pues un embajador plenipotenciario de Perú, y él en el momento mismo que en 1863 se dio la pugna con Francia, el embajador pues guareció, por decirlo de una manera, recibió y protegió a todos aquellos perseguidos que eran republicanos juaristas, y allí estuvieron. Es uno de los tantos elementos que tiene la Casa de la Primera Imprenta. Y bueno, pues 150 años después regresa un embajador plenipotenciario. Ahí creo que estamos viendo precisamente al embajador de Rusia. Tenemos al arqueólogo Mario Armani, que está a la extrema izquierda, y la directora de color, una camisa de color de rosa. Inmediatamente después aparece el embajador de Rusia, que bueno, verdaderamente fue pues esta segunda etapa en el 20 aniversario de la restauración. Exacto. De la Casa de la Primera Imprenta, y además hubo autoridades de otras instituciones, representantes cada uno de ellos de la Universidad Autónoma Metropolitana,
que usted estuvo presente en esta Exacto. reunión. Y bueno, pues se dio, ahí tenemos una fotografía precisamente donde se está explicando parte de los elementos de la restauración de la casa desde 24 puntos de vista, sobre todo porque cómo se quitaron los aplanados, cómo se fue estudiando, encontramos materiales prehispánicos adosados a la casa, debido a que la destrucción de los templos y de las casas habitacionales del México prehispánico de aquella época, al término de la conquista en 1521, inmediatamente después, pues empezaron a construir, al repartir los predios Hernán Cortés. De hecho, esta casa fue, en la primera etapa, fue habitada por Jerónimo de Aguilar, uno de los capitanes de Hernán Cortés que estuvo en la zona del sureste. Él aprendió el maya y era su traductor, lo mismo con la Malinche. Fíjese qué interesantes datos. Y posteriormente, bueno, pues los trabajos de excavación que se hicieron fueron para saber en dónde se había construido, cómo se había construido y sobre qué se construyó. Y verdaderamente la Casa de la Primera Imprenta tiene 500 años de historia, porque podíamos hablar muchos programas de los avances que tuvo esta casa, quienes la habitaron, y bueno, pues hasta la última etapa que fue precisamente la decena trágica en 1914, cuando el jefe de los militares, que era Victoriano Huerta, traiciona al presidente de México, que era el presidente Madero, y es una gran matanza que se da en la calle a un lado de Palacio Nacional. Y bueno, pues las matanzas fueron terroríficas porque todos los soldados a favor de don Francisco I. Madero, el presidente que había triunfado con la Revolución Mexicana, pues son acribillados en esa calle porque ordenaba el mismo Victoriano Huerta, que después va a ser el traidor, que lo asesina y de hecho toma la presidencia en esos momentos. Pero la Casa de la Primera Imprenta, la primera parte de los estudios que se hizo fueron todos los adosamientos desde que se construyó la primera casa, que hubo un gran incendio, probablemente allá por 1680, y que fue destruida la primera casa de la Primera Imprenta, y luego se sigue construyendo hasta llegar a 3 pisos. Ahí se encontró una estela, una lápida, por decirlo de una manera, del tercer gobernante de la Ciudad de México, que era Chimalpopoca. Usted estuvo viendo el códice mendocino, por eso hacía usted mención de los códices, y ahí aparece este tercer gobernante que fue asesinado por otro gobernante, Mastla, pues en aquella época, y que además yo creo que este Mastla, que era gobernante de Azcapotzalco, tenía algún síndrome, porque podemos decir que era un asesino en forma colectiva, porque manda a asesinar a muchos de los reyes gobernantes de aquella época del Gran Lago de México-Tenochtitlan. Y bueno, amigos, pues vamos a un breve espacio para ver qué es lo que ha sucedido en estos momentos a través de la tecnología, para ver si estamos ya en contacto con Logroño. Y bueno, vamos a un breve espacio para saber qué es lo que ha sucedido, qué ha acontecido, y saber si de Logroño ya enviaron algún mensaje en especial para saber en dónde va a ser la transmisión, en la casa de quién, porque no encontramos el elemento de identificación para entrar directamente en comunicación con Logroño. Regresamos, amigos, no se vayan, regresamos en un minuto.
Bueno amigos, estamos aquí nuevamente, recuerden ustedes todos los lunes, estamos en Alternativa México. Bueno, hoy hemos tenido problemas técnicos y esto parece que hay un problema técnico allá en Logroño, a la persona que se le había dado la concesión en estos momentos de recibir el programa. ¿Qué pasó, Nacho, con el compañero que se le dio esta oportunidad de pasar el programa en su domicilio? ¿Qué sucede, Nacho? Sí, buenas tardes, buenas noches. Pues sí, no sé qué es lo que ha pasado exactamente, me he estado comunicando con él y se ve que tiene problemas con la línea, con la conexión y no ha sido posible el poder realizarla. Así que pues ya es la segunda vez que se va, que no podemos realizar este programa y acabarlo ya, ¿no? Que es el otro día ya tratamos la monarquía, Franco y la monarquía, perdón, y queríamos acabarlo porque se quedó como muy corto, pero se ve que se va a alargar el programa. Y bueno, pues pedir disculpas y voy a hablar con el compañero a ver qué es lo que se puede hacer. Bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer, estuvimos hablando con Chuse y con él se han logrado estas transmisiones, sobre todo algo muy importante que tú has logrado a través de don Mauricio Ignacio, es esta gran oportunidad de una comunicación con Logroño a través del 15M y nosotros estamos muy satisfechos con los programas anteriores, pero sí me está preocupando, bueno, el anterior fue porque tuvimos problemas técnicos nosotros para poderlo y evidentemente nos enviaron una serie de mensajes que los tenemos pues afortunadamente en reserva porque se nos había preguntado que si había pues censura aquí en México y no, evidentemente fueron problemas técnicos los que tuvimos, pero estamos tratando de subsanarlos y evidentemente algo sucedió con el compañero al que se le dio esta concesión para que estuviera allá. Espero amigos del 15M que no se molesten ustedes, pero recuerden que estamos en Skype, en entrevista a nivel internacional. Ignacio es el productor de este programa y este proyecto con el 15M de España. Él ha sido nombrado y el coordinador de las sesiones pues es don Mauricio Reyes a través del Consejo, que antes era el Consejo de Pueblos, pero ahora es la Unión de Pueblos. La Unión de Pueblos y bueno, hemos tenido esta unión con España a través tuyo, Ignacio, y bueno, pues vamos a platicar para buscar la manera de que se restaure esta comunicación y allá con nuestro amigo Chuse y los invitados para que estén, pues vamos a solucionarlo y vamos a continuar con nuestro programa. Tú estuviste y bueno, pues un saludo muy afectuoso al 15M y esperemos que esto se restaure en los próximos 15 días, amigos. Y bueno, Ignacio, estuviste también en el 20 aniversario de la Casa de la Primera Imprenta con don Mauricio. Para ti, asistir a un aniversario del 20 aniversario de la restauración de la Casa de la Primera Imprenta, ¿cuáles son tus impresiones, Ignacio, de lo que tú viste? Pues es una sensación un tanto extraña porque es como estar en mi país a la vez y estar fuera, ¿no? Es una mezcla de muchas cosas y me sentía como en la historia, dentro del espacio de la historia. Regresaste 500 años a la historia de los primeros visitantes y los primeros, bueno, vamos a decirlo de esta manera, los primeros conquistadores, entre ellos Hernán Cortés y Jerónimo de Aguilar, que fue un hombre que tuvo una gran capacidad porque Jerónimo de Aguilar llegó a la zona de Yucatán y aprendió el maya y es más, se convirtió en un jerarca de esa zona. Adelante, Ignacio. Sí, pues el ver el antiguo castellano, ¿no? que se nombraba también ahí, ver el grabado, por ejemplo, que había que hicieron hace poco, creo entender, de la imprenta, ¿no? Para anunciar el evento. Y bueno, pues impresiones también que había ahí, creo que originales, y ver la imprenta, una réplica de la imprenta italiana, si no me equivoco. Sí, la que trajo precisamente este personaje Juan Pablos y que es parte de los elementos. Espero que podamos encontrar algunos elementos y que Aranza nos dé esta ubicación y ver, sobre todo, hasta se mandó reproducir la tipología de aquella época de los impresores, Ignacio.
Ajá. Ujú. Sí, más cosas que me llamó muchas cosas la atención. ¿Eh? La construcción, la construcción, la restauración, los trabajos, todas las fotografías, ¿no? Del transcurso de la restauración, la cabeza de serpiente que se encontró en las restauraciones, en las excavaciones del lugar. Si no me equivoco, la primera imprenta de América, la primera imprenta de América, que eso tampoco lo sabía. Y ahí me enteré, ¿no? Ver la cabeza de la serpiente, pues me llamó la atención por la forma que tenía, ¿no? Porque es como más gruesa, más alzada hacia arriba. Y bueno, y lo que comentó, ¿no? Que es la cabeza del águila y la cabeza de la serpiente. Sí, lo que pasa es que los escultores Por de la- aquella época, don Mauricio, y amigos que nos están escuchando y viendo, la cabeza que está describiendo Ignacio en estos momentos, el escultor verdaderamente tenían un sentido del alto relieve y del bajo relieve para darle de diferentes contextos la observación de este ofidio y sobre todo el hecho de que lo ven en un ángulo y es un águila, lo ven en otro ángulo y es la muerte, lo ven en otro ángulo y es la cabeza de serpiente, lo ven en otro ángulo y es una garza. Es este contexto de lo que sucedió con los egipcios en un momento determinado, que es lo que se llama el poder traslaticio para representar a través de imágenes, como eran las faraonas y los faraones. En aquellos momentos se investían a través de la imagen del faraón con un elemento animal, y esto se llama zoolatría. La zoolatría es zoo animal, latría Dios. Entonces el faraón y la faraona se convertían en dioses, que es parte de lo que vemos aquí. Aunque el término Dios es un elemento muy importante que hoy se está discutiendo mucho si es la interpretación de los hispanistas cuando llegaron, de los europeos, o es el concepto teológico del náhuatl, de la cultura prehispánica de aquellos momentos con el grupo mexica. Lo que tú estás diciendo, Nacho, es un elemento muy importante porque se han encontrado figuras, encontramos 3 figuras, una mixteco-zapoteca que está representando a un sacerdote. Ese sacerdote tiene la misma estructura que es un cerro, pero al mismo tiempo es un animal, es un caimán que representa la tierra, en el caso de las etimologías grecolatinas prehispánicas. Claro. Aunque digo grecolatino por entender cómo estas etimologías nos van dando una representatividad. Pero al mismo tiempo, toda la imagen del personaje, que ya los presentaremos más adelante, nos está diciendo que es el poder traslaticio llevado al cuerpo del hombre. O sea, la escritura, aunque muchos han discutido que la escritura no existía en el mundo prehispánico, hoy se está comprobando muchos elementos de estas deidades, Nacho. Sí, sí. Sí, bueno, según tengo entendido, sí, al hilo de lo que comentaba, la escritura ya existía acá desde hace muchísimos años, ¿no? Hay un proceso evolutivo. Es el modo de conservar la conciencia histórica, ¿no? Claro. Como pueblo, ¿no? Y era uno de los únicos pueblos que fuera del continente europeo que se conoce que tenía eso, ¿no? Y mucho antes que Europa, según tengo entendido. Fíjate que lo interesante de ello es que el doctor Joaquín Galarza, quien falleció hace 7 años, pues se le ha considerado en Francia, porque él estaba dando unos cursos de capacitación en Francia, en el llamado Museo del Hombre, y ahí él estableció las normas y él fue el que hizo las observaciones de la primera metodología de la interpretación de esta lectura, don Mauricio. Y bueno, pues lo que está diciendo Ignacio es el hecho de que hoy hay muchos estudiosos en Francia, en Inglaterra, en los Estados Unidos, en algunas universidades, y en México las metodologías son muy importantes para entender cómo era la escritura de aquella época, don Mauricio. Aquí nada más una observación. Nosotros por tradición nos enseñaron a interpretar estos glifos. rasgos, estos glifos.
al ver que es un ofidio, es una serpiente, al ver que es un ave, es un águila, se está viendo que son dos elementos que uno representa el cielo, el sol, y otro representa la tierra. Y en un momento dado, al tener una garza, representa ya el medio acuático, el agua. Ahí vamos encontrando el Quetzalcóatl, visto ya no como quetzal, sino como cuy, águila, la Cuicuacóatl, que es lo que distingue al pueblo mexica, que es el águila depredadora, el águila de guerra, de ataque, de bravura, el águila militar. Sí, de hecho el águila tiene una representación totémica que es la representación del sol. Exacto. Como entre los egipcios es Atón. La serpiente es en el caso del símbolo patrio, la bandera nacional, el águila que está devorando una serpiente es la luna, es un eclipse. Exacto. De acuerdo a lo que nos dice el maestro Alfonso Caso en Reyes y Reinos de la Mixteca. Y aquí lo importante, como usted dice, don Mauricio, es que además los elementos totémicos que existían en el mundo prehispánico y bueno, en todas partes del mundo, la representación de la zoolatría, o sea, animales dioses, lo vemos representado aquí. Lo que estoy mencionando es antropología cultural. Exacto. Porque la importancia es, además, en todas las culturas del mundo, don Mauricio habló de Quetzalcóatl, en el caso de China es el dragón, y precisamente nos habla de estos elementos míticos. Sí, completamente. Y la serpiente es el Quetzalcóatl, es la serpiente emplumada, y nos está haciendo representación a una astronomía Claro. que hoy se está manejando ya en estudios de trascendencia importante, don Mauricio. Claro, mire, todos los elementos apuntan a una geografía sagrada y esa geografía sagrada va encaminada a ser el pueblo elegido de Dios. En este sentido, pues hacen todo una alegoría alrededor de lo que es México Tenochtitlan y se forman los 4 barrios y en medio el águila y la serpiente, que viene a ser esa águila, esa serpiente, todo en un solo elemento que es esa piedra. Fíjense qué interesante la descripción que nos hace don Mauricio. Me voy a tomar el atrevimiento de preguntarle a Ignacio, porque he descubierto que Ignacio está aquí en México haciendo estudios sobre las tradiciones, y él en la tradición que en México se llama la tradición conchera, y lo he visto en unas fotografías hace unos días de un libro que fue enviado de España. Ignacio, a ver, platícanos para que se enteren allá tus coterráneos. ¿Qué haces en México? Te he visto danzante, perfectamente bien atuendado, con danza conchera, y te he visto atuendado con tus tocados de plumas y sobre todo con la vestimenta del jefe, del capitán general Miguel Luna. A ver, Nacho, platícanos, ¿qué estás haciendo aquí en México en estos trabajos de investigación de la tradición mexicana en las danzas? Pues sí, primeramente, gracias a Dios, pues tengo la oportunidad, ¿no?, de vivir y de estar en la cuna y en la cuna de la tradición, ¿no?, de la danza. Gracias a don Mauricio, a su familia, pues también puedo estar por aquí pues más tiempo, ¿no?, y poder disfrutar y aprender y nutrirme de tantas cosas que hay que ver y que aprender acá, ¿no? Así muy resumido, pues desde el 92 más o menos, mi jefe pues tomó contacto en estas tierras con una de las jefas de la tradición. Ella es Guadalupe Jiménez Sanabria, la nanita, llamada, más conocida por la nanita, que usted ya la conoce o la conoció. Yo la conocí, fue mi madrina, sí. Uh-huh. Ajá.
Y bueno, pues por los devenires de las circunstancias y en el tiempo, bueno, perdón, en el 93 ya se fue transmitiendo la tradición, en el 94 más o menos, 93 ya empezamos a danzar en España, por primera vez en la historia, pues ya años antes ya empezaba a tomar universalidad esta tradición, ¿no? Y a salir de México. Y bueno, pues en España, pues gracias a los grandes jefes, pues tenemos la oportunidad de estar danzando, ¿no? Y disfrutar de esta hermosa tradición y, y camino, ¿no? Camino de aprendizaje. Fíjense que un poco difícil a veces explicar lo que es ser danzante, como lo pueden ser en cualquier parte del mundo, y yo recuerdo a los danzantes en la zona del África que a veces no son entendidos, porque evidentemente las danzas son agrícolas, tienen contextos astronómicos. Nacho, tú que estás en este universo, ¿qué sentiste la primera vez, y me permito preguntártelo, la primera vez que te vestiste de danzante, que usaste tu faldilla, tu sayal y tu corona? ¿Cuál fue tu primera impresión como danzante? Pues tengo que decir que por primera vez cuando usé las naguillas, que nuestro general también, don Miguel Luna, que hijo de uno de los grandes generales de todo México y el único considerado y nombrado general de generales por todos los generales de aquí de México, que es don Manuel Luna, pues tuve el privilegio y la oportunidad de poder danzar, gracias a él, con las naguas, o naguillas, anaguas, que es eso, como dice usted, una especie de faldilla y luego el pectoral, la capa más bien. Fue en San Juan Nuevo, en esa obligación, obligación porque para nosotros es una obligación, el entregar y ofrendar nuestro sudor, nuestra entrega, nuestra disciplina, pues a lo más elevado, ¿no? Al Señor. En San Juan Nuevo, pues ahí pude danzar por primera vez con las anaguas y la sensación fue de algo extraña, ¿no? Es como algo que siempre había sentido, que estaba ahí, pero esa vez lo estaba haciendo realidad, ¿no? Es algo así. O sea, las sensaciones de que el hecho de, bueno, como muy bien me explicó don Mauricio, los grandes guerreros en todas las culturas y en todas partes siempre han llevado con faldillas, ¿no? Y nosotros cuando vamos a la danza vamos a la guerra, prácticamente, a una guerra ahora más espiritual, ¿no? Nuestras armas son las conchas, o sea, las guitarras, las sonajas, el teponaztle, todas esas son nuestras armas, ¿no? Y ahí pues nos enfrentamos primeramente a nosotros mismos y entregamos lo mejor de nosotros, pues eso, al dador de la vida, ¿no? Al Señor. Fíjense qué interesante, y me tomé el atrevimiento de preguntarle a Ignacio, porque cuando uno realiza actividades, sobre todo llamar estas danzas, porque no es baile, son danzas sagradas a través de los últimos 600 años que quedaron como herencia después de la caída de Mexico Tenochtitlan y se guardaron por casi 300 años ocultas porque la Inquisición era muy fuerte en aquella época, Ignacio, y no se permitía nada que fuera del recuerdo de lo prehispánico. Ignacio mencionó las naguas, el sayal, que es un elemento, hay un proceso sincrético, como lo describió Ignacio, en la vestimenta, porque en aquella época, en el mundo prehispánico, cuando llegaron los europeos, pues evidentemente era lo que era el mastlad, o sea, aquí se le llama el taparrabos, una corona, un atuendo como una capa para cubrirse en aquellos momentos, y todo fue transformándose a través de 500 años. El chimali, que es el escudo, fue ahora, es la concha de armadillo, y esta concha de armadillo tiene funciones muy particulares porque el armadillo es un elemento sexual
muy importante desde el punto de vista animal, que además cuando el animal repta y va en el campo, cuando alguien lo va a atacar, se enconcha en forma tal, se cierra y se convierte en una pelotilla el armadillo, y rueda y no lo pueden tocar por ningún lado. Exacto. Ya que su caparazón es muy duro. Entonces se ha tomado como un elemento y fue sustituido en su momento, porque antes había instrumentos de cuerda de tripa de animal, sobre todo de gato montés, y ahora las cuerdas son de metal a la llegada de los europeos. Pero bueno, son sonidos muy particulares que ya en su primera oportunidad tendremos aquí, porque ya don Mauricio me acaba de mencionar que se van a invitar algunos danzantes para que vengan aquí y nos platiquen y toquen sus instrumentos. Yo creo que lo interesante de lo que dice Ignacio, y me tomé el atrevimiento de preguntarle esto, porque hace algunos años yo escribí un cuento teológico, donde cómo describir, porque tuve la oportunidad de ver a unos danzantes cuando llegaban y se cambiaban, don Mauricio, y los vi cómo llegaron con su maleta de metal, y la abrieron y prácticamente primero limpiaron el lugar donde se iba a vestir. Exacto. Lo limpia, lo deja perfectamente aseado, porque se va a poner una nueva piel, y esa piel es el vestuario del que acaba de describir precisamente Ignacio. Y para mí, la primera vez que vi cómo se vestía un danzante, que lo fui fotografiando poco a poco, escribí un cuento que se llama Y ahora soy un dios. ¿Por qué? Porque cambia. Exacto. Del ser humano, se quita su ropa de uso diario y se pone un traje que es la nueva piel. Y esa piel es la de un dios, el dios de la danza, es Macuilxóchitl, es Incuicatixóchitl. Incuicatl, pues es el canto, la poesía, sí. Y Xochitl es la flor, Incuicatixóchitl, por eso se llama así. Y en esos momentos que se va vistiendo, que se pone las medias, que se pone las zapatillas, que se pone la faldilla, que se pone el sayal. El sayal se refiere a esta capa de los sacerdotes que la utilizan para ofrecer la misa. Y estamos viendo cómo el proceso sincrético entre la religión del europeo y la religión mesoamericana, exacto, nos dan un contexto, los cantos, la danza, las alabanzas, el copal que se esparce en esos momentos a través del popoxcomitl. El popoxcomitl es un sahumador que nos permite recoger las enfermedades de una manera metafórica, todos los elementos negativos que se dan en una representación de esta manera. Y usted, don Mauricio, de lo que acaba de decir Ignacio, ¿cómo es que usted llega a las danzas también, don Mauricio? Pues yo llego principalmente, primero por gusto, y en segundo lugar, y es más fuerte que el primero, por la familia. Por tradición, entonces, usted es danzante por tradición. Exacto. Hubo una época que se interrumpió, mi padre bailó hasta los 15 años, mi madre no, pero mis abuelos, por la rama materna, bailaron muchos años, hasta 1918 bailaron al lado de la Conquista. Entonces, en días pasos me recordaba, era con el suegro del jefe, Manuel Luna. Sí, hay que recordar que la herencia al jefe Manuel le llega por su esposa. Y su suegro es el que les da permiso a mis abuelos para salirse de la danza y formar la primer cuadrilla de santiagueros en Santa Cruz Atoyac. Dejan de bailar en la Conquista, pero bailan la danza de santiagueros, y eso es por el lado materno. Por el lado paterno, encontramos que hay unos grados muy altos, como son los curanderos. Las abuelitas de mi papá llegan a ser las curanderas del pueblo. Lo que hoy es un doctor, ellas son las curanderas en herbolaria, en los partos, en todo ese tipo de enfermedades y bienestares que se daban a la población. Ellas les tocaba atenderlo. Entonces vamos viendo que hay
que eso era parte de los grados de iniciación de la danza. Pues fíjense, amigos, qué interesante, porque aquí, bueno, pues iniciamos con la Casa de la Primera Imprenta y ahora resulta pues que estamos entrevistando a Nacho y a don Mauricio para saber cuáles son sus orígenes y cuál es el motivo por qué Ignacio está aquí de visita en este país. Y bueno, pues él está aprendiendo las formas de la tradición de este país, que son las danzas sagradas. Aunque don Mauricio dice bailar en el concepto es un rito, es una ritualización. Exacto. Que se tiene para el hecho de ponerse un traje, pues es un elemento sagrado. Yo creo que todos aquellos que hemos tenido la oportunidad, Ignacio, de estar en las danzas tradicionales, hay un respeto milenario, como lo dijo don Mauricio, porque no solamente él, sino sus padres y sus abuelos y toda una tradición familiar. Hay quienes no somos de tradición, pero nos ha gustado mucho el convivir con estos elementos, y no solamente eso, sino conocer las otras tradiciones de muchos pueblos de la República Mexicana, donde cada grupo étnico, cada población tiene sus características, los de las costas del Pacífico, las costas del Golfo, del sureste, que es la zona maya, las del norte, que son precisamente los grupos tribales en la forma del desierto, donde verdaderamente sus cantos son extraordinarios, y yo me atrevería a decir algo, estos cantos chamánicos. Sí. Hablar de cantos chamánicos, la danza huillárica, ahorita que dice los huicholes, pues son cantos sagrados para hacer invocaciones a los seres del poder, de la fuerza de la naturaleza. Don Mauricio, usted lo veo inquieto. ¿Qué nos va a anunciar dentro de unos días para que todo el mundo esté enterado aquí en la República Mexicana? ¿Qué es lo que va a suceder, don Mauricio? Mire, tenemos en puerta para el 13 de julio a las 12 horas en el Deportivo del Pueblo de Santa Cruz, Xochitepec, en Xochimilco, la Coordinación Territorial del Pueblo de Santa Cruz, Xochitepec, así como la Asociación Tonal Olina Toyac, a Nativos en Lucha, Enlace de la Conservación por su Cultura, Territorio y Tradiciones, convocan al público en general a participar en una carrera amateur de convivencia intercomunitaria, familiar, de los pueblos originarios del Distrito Federal, allí en las laderas del cerro de Santa Cruz, Xochitepec. No hay más que un solo requisito: llenar una cédula de inscripción, presentar una identificación oficial, firma de responsiva, y en caso de ser menor de edad, el consentimiento del padre o madre o tutor. Y es a partir del pasado 3 de junio hasta el día 1 de julio las inscripciones, ya sea en las coordinaciones territoriales de Xochimilco, de Tlalpan, y me parece que también de Milpalta, o en el Facebook, o un email en tonalolinatoyac@outlook.com, con una regleta, o tonalolinatoyac@yahoo.com. Ahí están abiertas las inscripciones para quien guste participar. Eso es a nivel familiar. Tenemos 3 premios principales para los primeros lugares. Hay rama femenil y rama varonil. Nos faltaron otras, pero ya tendremos otra oportunidad. Bueno, yo creo que es el primer avance de esta coordinación Nativos en su lucha, Enlace de Conservación de las Culturas, Territorios y Tradiciones, Asociación Civil, en la Coordinación Territorial de Santa Cruz, Xochitepec. Bueno, amigos, lo que pasa es que don Mauricio ha estado muy metido desde hace muchos años en la conservación de tradiciones. Él es en México le decimos tata, aquel hombre que ha conservado sus formas tradicionales durante varias generaciones con su familia. Y don Mauricio pues es el creador de esta sección que se llama Pueblos Unidos, y que ahora pues nuestro productor aquí, don Ignacio González,
pues nos está platicando un poco de lo que está haciendo en la Ciudad de México. ¿Cada cuándo vas a las ceremonias de las danzas, Ignacio? Pues principalmente venimos de España una vez al año. Ahora estamos viniendo a Chalma. Estuvimos hace poco, a mediados de mayo. Y ahora pues bueno, este año me estoy quedando más tiempo y tengo la oportunidad de estar asistiendo principalmente a las obligaciones generales, que son las cuatro direcciones, y luego nuestra mesa central, que es Tlatelolco, ahí en Tlatelolco. Nacho, te voy a hacer una pregunta quizá un poco indiscreta, don Mauricio. Nacho, ¿cuántos años tienes en la danza? Pues calculo que unos 16. Ahora, la pregunta es, ¿eres danzante recibido? No. ¿Por qué? Porque así como habló don Mauricio del respeto que hay que tener, sobre todo durante el ceremonial, todo conchero, ya no solo recibidos, sino no recibidos, todo participante que esté en un ceremonial de danza y de velación, porque tenemos las dos partes del ceremonial. Una es una es la parte lunar, ¿no? Ahí está la dualidad en la que se vive también en la tradición, y a la vez también pues todo eso lo llevamos a ser unos con todo, que es como ya sabe, el Santo Suchil, Sí. o la Santa Custodia, lo mismo. Pues bueno, me preguntó, es que se me va la... Bueno, ahí lo dejamos, Nacho. Don Mauricio, ¿cuántos años tiene usted en la tradición? No, Carlos, tengo 34 años, este año cumplo 34 años. La pregunta que le voy a hacer es exactamente la misma que a Nacho. Usted tiene 30 y tantos años. ¿Usted es danzante recibido? Claro. ¿Quién fue su padrino de recepción? El que me recibió. Yo, afortunadamente, le voy a decir algo. La tradición de la familia es que el padrino de bautizo es el que lo lleva a uno. Y mi recibimiento fue en la casa del jefe Manuel Luna. Pero mi entrada a Chalma la hizo mi padrino Rafael Jiménez. Pues amigos, como ustedes saben que aquello que principia pues también le llega a su momento de terminación. Estamos en Alternativa México. Un servidor de ustedes, Carlos Jiménez, está con nosotros don Mauricio Reyes e Ignacio González. Lamentamos de sobremanera que el programa que se tenía proyectado para ahora, que era cerrar precisamente el hecho de la dictadura de Francisco Franco y el tema muy importante que era precisamente la monarquía española, que además está teniendo España en estos momentos pues una problemática muy fuerte desde el punto de vista económico, desde el punto de vista internacional, problemas psicológicos, problemas sociales muy fuertes en todos los sistemas, puesto que el Mercomún Europeo y el Fondo Monetario Internacional, pues a mí hemos estado siguiendo durante pues estos meses toda la problemática española, y bueno, pues a través de 15M, Ignacio, vamos a continuar con ello, vamos a ponernos ahí en contacto con nuestros amigos en Logroño para establecer estas normas, que esto espero que no vuelva a fallar. La falla primero fue de nosotros, ahora problemas técnicos se presentaron también en España. Espero no mandarles un mail, decirles que si ya les llegó la censura también a ellos allá, espero que no, pero la verdad, amigos, estamos muy contentos porque yo quisiera saludar a todo el movimiento 15M, porque son ustedes líderes a nivel internacional, sobre todo, no solamente a nivel internacional, lo que ustedes están haciendo, sino todo el Medio Oriente, con la lucha que se está dando con estos pueblos árabes, no solamente con ellos, sino lo que está sucediendo en Sudamérica, dentro del propio Estados Unidos, y también la problemática que nosotros tenemos aquí con el grupo del Movimiento 132 en México,
y que bueno, pues es muy interesante esto. Esperemos pronto invitar a algunos de los del movimiento 132 y tener esta comunicación con el 15M en España. Pues les agradecemos de sobremanera, amigos, que estén con nosotros. Vamos a ponernos en contacto para tener nuevamente comunicación con ustedes y esperemos, gracias a Aranza, nuestra técnico, que nos hizo favor de presentarnos algunos aspectos, y la próxima sesión, el próximo viernes, vamos a seguir con los documentos que se obtuvieron en la inauguración de la Casa de la Primera Imprenta, que nos dejó precisamente nuestro director general, que hizo las transmisiones, las grabaciones para presentarlos aquí en los programas. Muchas gracias, solamente les podemos decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Nos vemos hasta el próximo lunes, Alternativa México. Y no se les olvide el miércoles con Conciencia Planetaria Internacional de 5 a 9 de la noche, y el próximo viernes tertulia nocturna de 7 a 8 de la noche. Gracias, amigos, hasta luego.